Él es la fuente de nuestro canto, la inspiración para adorarle, para entregarle nuestro amor, ¿verdad? Y es muy hermoso. Bueno, yo te voy a pedir que me acompañes a Mateo, al libro de Mateo, en el capítulo 6. Pero antes de que vayamos a las escrituras, bueno, después de leerla, vamos a orar, pero mientras quiero que tengas en tu Biblia el capítulo de Mateo 6, vamos a leer el versículo 33, ¿sí? Casi es el último de ese capítulo, pero ¿cuántas de ustedes se han imaginado cómo es el reino de Dios? ¿Cuántas se han puesto a pensar? Sí, el reino. Vamos a hablar hoy del reino. Y obvio, del reino de Dios es el que nos interesa y es donde ya está escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Y cuando se escribe nuestro nombre en el libro de la vida, del reino, ¿sí? Pues nosotros a veces no imaginamos hasta dónde alcanza lo que Dios nos ha prometido, lo que Él ha planeado. Fíjese, pensaba ahorita mientras oraba que cuando nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, a veces no alcanzamos a comprender lo que Dios ha planeado para nosotros, ¿sí? Y en su plan, antes de haber hecho este mundo, estábamos en su pensamiento, porque dice que Él nos hizo antes de la fundación del mundo, ya estábamos en su pensamiento. Y yo no sé si usted se programa cuando va a hacer sus actividades de su casa. Usted empieza a pensar, a ver, a mí me pasa que luego digo, no sé por dónde empezar. ¿Sí? ¿Cuántas como yo? Pero luego empiezas a ordenar tus pensamientos y dices, voy a hacer esto y luego esto. Bueno, eso mismo hizo el Señor. Antes de haber hecho el mundo, pensó, ¿en qué cree que pensó? Pues pensó en nosotros, porque la Biblia dice que lo hizo antes de la fundación del mundo. O sea, antes de haberlo hecho, pensó el lugar donde tú y yo íbamos a habitar. Entonces, sabemos que existe el reino de Dios, pero también hay otro reino, el reino de las tinieblas. Pero nosotros vamos a hablar de lo que Dios está haciendo antes de que Él hiciera este mundo. Sí, y ahí en el libro de Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino, fíjese, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero si usted se fija en este capítulo desde el 25 hasta el 34, dice en el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Fíjese, ya empieza hablando de los afanes de esta vida. ¿Cuáles son nuestros afanes? La casa, la comida, el trabajo. Bueno, vamos a seguir leyendo para que podamos ver de qué se trata esto. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego nos da una idea. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿las qué? Las alimenta. ¿No valéis? Fíjese, es una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sí, ¿verdad? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nada, ¿verdad? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y fíjese, va ahora al campo. Y si la hierba del campo, que hoy es, o sea, está verde, de colores y hermosa, ¿verdad? Y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no habrá
¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Una pregunta, ¿verdad? No os afanéis, otra vez el afán, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, la gente del mundo, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe, dígalo conmigo, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces ya viene el versículo que dice, léalo conmigo también. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, subraye, todas estas cosas os serán añadidas. Jesús estaba enseñando esto y dice aquí que lo primero es lo primero. Está hablando de prioridades, ¿sí? Para Dios, para Jesús, el reino de Dios es primero, ¿sí? Es lo primero. Esas son prioridades. Y nosotros cuando vamos a hacer cosas, tenemos que pensar, porque a veces decimos, no sé por dónde empezar, ¿verdad? O tengo varios compromisos y no puedo ir a todos, entonces tengo que elegir qué voy a hacer primero, a dónde voy a ir. Aquí habla que lo primordial es buscar en primer lugar el reino de Dios. A veces en nuestra vida hay desorden cuando, les decía en otros temas anteriores, hay fiestas y yo no puedo pensar en primero voy a la fiesta y luego voy a la casa del Señor. Si la fiesta se alarga, usted se queda hasta el final y para esa hora a lo mejor ya no hay reunión, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que meditar. Primero es el reino de Dios y su justicia. Cuando habla de justicia, ¿sí? Es porque es lo que es lo justo, lo correcto, lo perfecto, ¿sí? De Dios para nuestra vida. Entonces, nosotros siempre tenemos que darle prioridad al reino de Dios en cuanto hacemos cosas, ¿verdad? Entonces, aquí una de las cosas que usted tiene que subrayar en esta porción de la palabra, ahí donde dice primeramente el reino de Dios, póngale ahí a un ladito prioridad. Para mí, lo primero debe de ser el reino del Señor. Porque hay personas que andan sobre las añadiduras y les cuesta mucho trabajo o muchas veces no lo logramos, no se dan las cosas. ¿Sabe por qué? Porque son añadiduras. El Señor quiere que primero sea su reino, primero sea Él, ¿sí? Si usted tiene en primer lugar antes que el reino, ya sea su esposo, sus hijos, sus padres, sus hermanas, sus hermanos, sus amistades, pues entonces por algo a veces las añadiduras no llegan. O tenemos las añadiduras, pero estamos vacíos, con problemas, con situaciones no respondidas, oraciones no contestadas. Porque a veces las personas decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no atiende a mi petición, a mi oración? ¿Sí? ¿Por qué Dios hace lo que quiere? Porque me he encontrado personas que dicen, es que Dios le he pedido mucho y no me da esto, ¿verdad? Entonces, uno tiene que organizar su vida, uno tiene que ordenar su vida. Si nosotros ya recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y Él queda en último lugar, ¿sí? Y primero atendemos las otras cosas, pues Dios no quiere ser el último. Aquí, ¿qué leímos? Más buscar primeramente las pachangas. ¿Verdad que no? ¿No dice así? Ya sé, las fiestas familiares, las reuniones entre familias, ¿verdad? No, dice primeramente el reino de Dios. ¿Sí? La gente que no busca a Dios no va a entender esto. Nos va a juzgar, nos va a criticar, va a decir, oye, no sales de la iglesia. Oye, pues, ¿qué te dan ahí, verdad? Que quieres estar ahí nada más. ¿Sabe qué?
la palabra de Dios nos dice muy clara que busquemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo justo. Y todas las cosas, no unas cuantas cosas, todas las cosas os serán añadidas. Si yo busco en primer lugar otras cosas, entonces no serán añadidas todas las cosas que necesitamos, porque aquí dice en un versículo que leímos, aquí dice en el anterior, pero vuestro Padre Celestial sabe, dígalo conmigo, sabe que tengo necesidad. ¿Sí? Entonces, fíjese, cuando nuestras necesidades no han sido cubiertas, es porque entonces nosotros estamos haciendo algo que no está bien. Y ese algo puede ser que Dios sea el último al cual yo acudo, al cual yo dependo, al cual yo amo, al cual es primero para mí, ¿verdad? Y bueno, hay prioridades y aquí Dios está diciendo que nosotros busquemos su reino. Y quiero que me acompañe al libro de Juan. Allá adelante, Juan capítulo 3. ¿Sí? Ayer que yo venía para acá a la iglesia, Dios me estaba, les platicaba a las muchachas, yo venía en el camino cantando alabanzas, adorando al Señor, y Dios me habló sobre el reino, que a veces los hijos de Dios, porque había un canto que me estaba hablando el Señor, donde decía que Él quiere ser mi todo, ¿sí? Y cuando yo me puse a pensar que el Señor quiere ser mi todo, mi Dios, mi amor, o sea, pues ahí empiezas a conectarte con Dios. Y bueno, yo venía, se me venían nublando los ojos, imagínense manejando, porque el Señor tocó en mi interior algo en mi corazón, ¿verdad? Y me tocó, porque sí, realmente cuando Dios quiere ser para ti el primero, Él se va a encargar de lo tuyo. Cuando tú buscas a Dios, en primer lugar, y se va a encargar de todo lo que tú necesitas, porque Él lo sabe lo que tú necesitas. Y también Él quiere darte lo que necesitas. Y eso era lo que decía el canto. Es más, el canto hablaba mucho del reino, así del versículo que acabamos de leer. Y dice aquí, yo me empecé a pensar sobre el reino. Dice aquí en el versículo 5, 3, 5 vamos a leer. ¿Sí? Sabemos que Jesús tuvo una plática con Nicodemo, ¿sí? Y él le hizo preguntas. Pero en el versículo 5 dice así, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre, Nicodemo, era un fariseo, ¿sí? Un principal de los judíos, así como dice en el versículo 1. Este fariseo vino de noche porque era un fariseo muy famoso, muy conocido, pero para ir a buscar a Jesús porque reconocía el señorío de Jesús y tenía una revelación. Este buscó a Jesús y le hizo preguntas, ¿verdad? Y él tenía una pregunta que viene en el versículo 2, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Y el Señor Jesús le empezó a hablar del nuevo nacimiento en Cristo. Como él tenía que hablar de sí mismo, él le contestó. Ahí en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La gente del mundo, la gente religiosa, no puede ver a Dios, no puede ver a Jesús. De hecho, los judíos rechazaron a Jesús como el rey de los judíos, ¿sí? Y como no lo podían reconocer como el rey de los judíos, menos podían ver el reino, ¿sí? Entonces, cuando él le dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Y ellos tenían normas, ellos tenían reglas muy estrictas, vivían religiosamente todo lo que sabían, pero no había justicia, no había amor, no había misericordia. Pero Nicodemo se hacía preguntas y yo creo que él quería saber todo sobre el reino, ¿sí? Pero él quería saber por qué todo lo que Jesús hacía, nadie podía hacer lo que Jesús hacía. Es decir, él veía el poder de Dios en Jesús y él quería saber cuál era la fuente. Jesús le empezó a hablar del reino de Dios. Le estaba haciendo la invitación indirectamente. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? En primer lugar, tienes que nacer de nuevo. Y él, ¿qué se imaginó? Ay, ¿será que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi mamá para volver a nacer? No, él estaba hablando de un nacimiento espiritual, en el espíritu, ¿sí? Y aquí le dice, si no nace de agua, estaba hablando del bautismo, ¿sí? Nacer del agua es ser bautizado, ¿sí? En primer lugar, bautizarse. Dice, de manera que el bautismo es un símbolo de nacer de nuevo. Sabemos que el nacer de nuevo y al ser bautizado se sumerge a la persona en el agua y simboliza que ahí muere, como el canto que puso Bessie ahorita, pareciera que le dije, canta ese canto, ¿verdad? Yo quiero menguar para que crezcas tú. Es decir, ese canto dice, yo quiero morir para que tú, ¿sí?, vivas. Yo quiero menguar para que crezcas tú. O sea, nosotros cuando nos bautizamos, queda ahí la muerta Idalia y al resurgir, ¿sí?, viene la nueva naturaleza. Eso es morir. Claro que cuando nosotros nos bautizamos, simbólicamente estamos muriendo a las obras de la carne, del pecado. Estamos reconociendo que Jesús es el que ha nacido en mi corazón. Es un nuevo nacimiento. Jesús, cuando le hablaba del bautismo, de sumergirse en el agua, de nacer, hablaba del bautismo, porque es una ley que Jesús vino a cumplir. Él mismo fue a Juan el Bautista para que lo bautizara y Juan no quería. Juan le dijo, no, es que tú me bautices a mí. Y él le contestó, es necesario que se cumpla la escritura, ¿sí?, sobre mi vida como Jesús, el Hijo de Dios. Entonces él lo hizo para que quedara como un ejemplo de vida para nosotros. Y dice que también significa la sepultura de nuestros pecados anteriores. Cuando yo me bautizo, yo, como les estaba diciendo, yo estoy muriendo a la vieja naturaleza, al pecado, al cual quiero no vivir en pecado, sino que quede sepultados mis pecados y resurja una mujer diferente, una mujer nueva, una mujer que ha nacido de nuevo. Cuando salimos del agua comenzamos una vida nueva, ¿sí? Y esto es un simbolismo que Jesús lo puso de ejemplo y él mismo lo hizo para que quedara como un testimonio de que todos los creyentes tenemos que bautizarnos, ¿sí? ¿Y qué significa el que no nace del agua y del espíritu? El que no nace del agua y del espíritu. Y bueno, significa que nadie puede entrar en el reino de Dios. Y les voy a leer una porción que busqué una explicación de esto. Dice que si no nace del agua y del espíritu, se trata de un nacimiento del espíritu que solo Dios puede poner en marcha en el corazón del hombre con la fe en la persona de Jesús. Para entrar en el reino hacen falta dos cosas: agua, esto es bautismo, y el espíritu, que permite hacer brotar la fe del creyente. Para entrar en el reino de Dios, nosotros necesitamos bautizarnos.
nosotros necesitamos cuando nos bautizamos es un símbolo de obediencia de Jesús. ¿Se acuerda cuando hacía algo? Decía que no lo hacía por él mismo, sino que el Padre, ¿verdad?, lo envió a eso, que él no hablaba lo que decía sin que el Padre se lo pusiera. Entonces era una forma de reconocer a Dios, a Jesús, en su obediencia, de que yo como el Hijo de Dios obedezco a mi Padre. Entonces así lo hacía Jesús. Vamos al libro de Marcos 4:26, que está antes de este libro. Marcos 4:26. Dice esto. Decía además, es la parábola del crecimiento de la semilla. Aquí lo voy a leer completo, pero voy a tomar una porción de aquí. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a la tierra lleva fruto a la tierra. Primero hierba y luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí en esta porción de la palabra es una parábola que el Señor Jesucristo enseñó sobre el crecimiento de una semilla. ¿Sí? Dice que en esta semilla se echa en tierra y luego brota y crece. Y el Señor compara nuestra vida con, cuando enseña esta parábola, que pone un ejemplo. Es una semilla que es puesta en una tierra y sabemos que para sembrar la tierra tiene que estar limpia, sin piedras, sin basura. Se trabaja la tierra, se echa la semilla y se riega, ¿verdad? Pero aquí dice que pues pasan los días y brota y crece. Así es nuestra vida que el Señor quiere encontrar en nosotros. Él quiere que nosotros seamos esa tierra y la semilla viene siendo la palabra de Dios a nuestra vida, y quien la hace crecer y brotar, primero es que brote y luego que crezca. Sí, así es, dice el reino de Dios. Y quiere decir que cuando nosotros buscamos de su palabra, Dios va a hacer crecer lo que nosotros leemos de aquí de su palabra en nosotros. Dice, brota y crece sin que él sepa cómo. Y quiero decirle algo importante. Usted sabe que todo lo que nace en lo natural es una representación de lo espiritual. ¿Sabía? ¿Por qué? Porque usted y yo leemos la Biblia y estamos batallando con nuestra naturaleza caída. Nos cuesta mucho trabajo hacer lo bueno y lo correcto, pero cuando leemos la palabra de Dios, brota de repente aquí en nuestra mente, es que me hicieron esto, me tengo que desquitar, pero luego viene el Señor, tú eres hija de Dios, ¿verdad? Con lo que leíste, tú eres hija de Dios y como que te calmas. Entonces tu naturaleza caída mengua, ¿sí? Se muere, se calma ese furor que quiere salir, ese enojo que quiere resurgir de la vieja mujer que ya fue sepultada, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado que hoy en día ya no respondes como respondías antes cuando no eras creyente? ¿Verdad? Y ahí tú te das cuenta qué es lo que Dios está haciendo, porque a través de lo que has recibido de su palabra, el mismo Espíritu Santo viene y te dice, no, eso no es así, ¿verdad? Antes te defendías, hoy ya no, tranquila, relájate, ¿verdad? Casi nos dice el Señor,
No es así, no se trata de pelearse, no se trata de enojarse, se trata de que lo que en lo espiritual, lo natural se da en lo espiritual, es un reflejo de lo que traemos. Si tú todavía de repente tu carne brinca, es porque no te has llenado de su palabra, de su presencia, ¿sí? Tú quieres que brote amor, que brote alegría, que brote en tu casa armonía, pues tenemos que poner alabanzas como lo hacemos aquí en la congregación. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia para que la vieja naturaleza se muera. La mujer que antes era yo, ya no, ¿verdad? Se quedó sepultada el día que me bauticé. ¿Sí? La naturaleza que debe brotar es la del Espíritu Santo, el cual yo busco cada día. Te voy a pedir que me acompañes al libro de Marcos 10. Vamos a leer 14 y 15. Dice así. Vamos a leerlo desde el 13 para poder entender todo el contexto de esta porción. Se titula Jesús bendice a los niños. Dice, y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿De quién es el reino de Dios? De los niños. De cierto os digo, no, repetí 2 veces, ¿verdad? De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, no recibimos el reino de Dios porque no nos vamos a comportar como niños. Un niño que hace berrinches, un niño que no quiere obedecer, un niño que se porta mal y que hace travesuras, no. Cuando dice que recibamos el reino de Dios como un niño, habla de su ingenuidad, de sus características limpias, puras, sin maldad, ¿verdad? Sin, ¿cómo se podría decir? Sin aquello que a veces nosotros queremos hacer en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. ¿Sí? Recibir, tú le enseñas a un niño una porción de la palabra y la cree inmediatamente. La toma y anda platicando de lo que aprendió, ¿verdad? Anda evangelizando, anda compartiendo lo que le enseñaron en la escuelita bíblica. Y luego los papás, ¿verdad? ¡Ay, qué bello que te enseñaron eso en la iglesia! Vamos a tomarlo, ¿verdad? El recibir el reino de Dios como a un niño, se trata de que nosotros seamos otra vez, tengamos una naturaleza pura, limpia, una naturaleza sin maldad, creyendo. ¿Cómo nos cuesta a los adultos creer las cosas del reino? Por eso a veces no hay sanidades, liberaciones. Mire, yo tengo tiempo pidiéndole al Señor, bueno, le voy a contar un testimonio. Yo me acuerdo, yo padecía alergias y tantito sacudía o barría y levantaba el polvo y empezaba con una alergia terrible que me tumbaba en la cama. Y un día de tiempo de retiro, creo que fue el segundo retiro al cual yo asistí como servidora, nos levantamos a las 5 de la mañana a orar. Y ¿sabe qué? Estábamos orando, cuando de repente yo empecé a sentir que mi nariz se me movían los huesitos y oía el ruido de trac, 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 trac aquí. Días antes mi esposo me había llevado al especialista otorrinolaringólogo. Ay, qué palabra, ¿eh? Y me dijo, es que a usted la tengo que operar para que deje de tener alergias y no se le cierre la nariz y que no tenga alergias, ¿verdad? Y bueno, ¿sabe qué? Esa madrugada estaba orando y se me hacían así
yo veía que se me movían estos huesitos de mi nariz y tronaban. Y le quise decir a la que estaba a mi lado izquierdo y ¡pum! Se cayó. Y luego le iba a decir a la otra de mi otro lado y me acuerdo quiénes eran. Mis hermanas en la fe. Por cierto, una de ellas ya se fue con el Señor. Y cuando volteó a ver a la otra para decirle y que viera cómo se estaba haciendo mi nariz, cayó al piso y empezó a rodar. Y esas cosas solamente las hace el Señor. Solamente. ¿Sabe que desde ahí yo hago mi quehacer? Puedo mover el polvo, puedo barrer, puedo hacer mi quehacer a gusto y no me viene la alergia. Desde ahí yo recibí mi sanidad y ya no tengo alergias de tantito mover el polvo y puedo hacer mi quehacer. Y a mí me angustiaba mucho de que tantito movía el polvo y ya, a la cama, con la gripa. Y bueno, Dios me sanó. ¿Por qué? Porque nosotros, para entrar en el reino de Dios y su justicia, aquí vemos que el Señor se indignó porque no permitían que los niños se acercaran a Él. Bueno, vamos ahí mismo en Marcos 10:24, ahí mismo, adelantito. Dice esto: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuál difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sabes, pensando en cómo entrar en el reino del Señor, a las personas muchas veces nos afectan el tener tantas cosas, riquezas. ¿Cuántas personas a veces no buscan del Señor porque tienen mucho que cuidar en su casa? Porque las riquezas son más importantes que el reino de Dios. Aquí el Señor Jesús estaba dando el ejemplo de aquel joven rico que se acercó para decirle: ¿qué tengo que hacer? En el versículo 17 dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quería, aparte de las riquezas, heredar la vida eterna. Yo creo que su pregunta estuvo mal hecha. En vez de preguntar por la herencia, ¿sí? Fíjese, tenía mentalidad de rico. Entonces estaba preguntándole aquí al Señor: ¿qué haré para heredar la vida eterna sin que yo deje lo que tengo? El Señor Jesucristo aquí le dijo en el 21, una cosita te falta, dice aquí, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. ¿En dónde? En el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y él se fue triste, él prefirió irse porque tenía muchas cosas, porque era rico. Entonces él prefirió por las riquezas de la tierra, no por lo que dice aquí, tesoros en el cielo. A veces nosotros necesitamos darnos cuenta que dejamos el reino de Dios por las cosas que tenemos en casa. La casa, los coches, los lujos, ¿verdad? Yo no voy en contra de que paseemos, que pasemos un tiempo en familia, de vacaciones. No. Creo que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento, ¿verdad? Decían por ahí, todo con orden para que todo se pueda dar. Aquí en esta versión dice: y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió diciendo: qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. ¿Sí? Y pone el ejemplo de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Y vaya que el ojo de la aguja está difícil, ¿verdad? A estas alturas ya me cuesta trabajo meter el hilo en la aguja. Pero el Señor pone este ejemplo. Es decir, que si tú y yo no confiamos en lo que tenemos, podemos entrar al reino de Dios.
Le voy a pedir que vayamos al libro de Mateo, capítulo 21. Mateo 21. Yo creo que entrar en el reino del Señor, no podemos preocuparnos por lo que tenemos. A final de cuentas, ¿usted ha visto que algún muertito se lleve sus riquezas? ¿Verdad que no? Nadie. Veo en los cementerios castillos de material, pero pues yo creo que el muertito nunca se dio por enterado, ¿verdad que no? No ha de haber visto todo el monumento que le hicieron. Si le contara, un día fui cuando sepultamos a una prima, fuimos a un cementerio muy bonito allá en la Ciudad de México, donde es un jardín y nada más están como arquitos con los nombres. Y yo dije, eso está bien, es muy sencillo, pero también vi un cementerio donde había castillos así. Y dije, pues no tiene caso, el muertito ya no se dio cuenta dónde lo van a sepultar, ¿verdad? ¿Y cuánto costaría? Sí, una plaquita. Sí, yo creo que eso es lo mejor, ¿verdad? En vida regalemos flores a nuestros seres queridos. En vida digámosle que les amamos, porque ya ha muerto, ya no ve y ya no siente. Entonces, es tremendo, pero sí pasa. Y no, digamos, no, a lo mejor sí tienen mucho dinero para hacer eso, pero yo creo que es más importante mostrar nuestro amor a las personas mientras estemos vivos. Aquí en el versículo le dije Mateo 21, 43, dice esto: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Ahí quiero leerle porque luego viene algo más pesado. Sí, fíjense cómo el Señor, quien sabe cómo amamos en el lugar donde Él nos ha apartado, aquí dice que el reino de Dios será quitado a aquellos que no reconocen o que no le dan importancia al reino de Dios. Y esto a mí me habla de que yo tengo que estar consciente que yo voy a un lugar importante. El reino de Dios, el Señor sabe cuánto le amamos, ¿sí? El Señor sabe que todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Pero dice el Señor que también sabe, por lo que leemos en esta escritura, que el reino de Dios será quitado de nosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿Cuáles frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero también debe de haber en nosotros un fruto que produzca sus obras, los frutos del Espíritu, los frutos de trabajar en su reino y para su reino. Sí, es decir, el trabajo que nosotros hacemos como congregación es parte de esos frutos de trabajar en su obra, ¿sí? Algo que yo tocó mi corazón ayer, pensé en este versículo, porque nosotros en la iglesia, ¿verdad? Hacemos actividades y no falta la persona que dice, ay, ¿para qué tanta actividad? Ay, ¿y para qué es esto, verdad? Retiros, campamentos, no sé, desayunos. ¿Para qué? ¿Para qué tanto rollo? Yo le pregunto, nosotros lo hacemos con el fin de alcanzar a las personas para que su alma se vaya con Dios, ¿sí? Entonces, los eventos son un proyecto para alcanzar gente que no tiene a Cristo. Entonces, no podemos pensar, ay, yo ya soy salvo y ya la hice, ¿verdad? No, nosotros también tenemos que preocuparnos por aquellos que no conocen del Señor. Entonces hacemos, esto es parte de, como dice aquí,
El reino de Dios será quitado de nosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hay gente que luego dicen, voy a traer al salmista X. Hasta gente que no es cristiana. Pero lo hacen para traer gente y ganar dinero. Sí, una estrategia exactamente. Pero Dios conoce quién lo hace porque ama la obra de Dios. Yo un día platicando con uno de los jóvenes, y un joven me dijo, ay pastora, pero ¿por qué esto y esto y esto? Y todo muy seguido, cosas. Y yo le dije, hijo, tenemos que trabajar para el reino de Dios. Y le digo, yo amo la obra de Dios y he entendido que tenemos que hacer eventos, pero no es por el evento, no es por hacer un club social aquí, no. Es porque necesitamos rescatar las almas de las personas que no le conocen. Y aquí es importante que nosotros, al leer esta escritura, nos demos cuenta que nosotros tenemos que producir para el reino, ¿sí? Y entender que lo que se hace no es para lucro, no es para fama tampoco, no es para, ay, es que nosotros somos la mejor iglesia. No, tampoco, porque todas las iglesias somos del cuerpo de Cristo, ¿sí? Sino que lo que hacemos es porque necesitamos reproducirnos. ¿Y cómo nos reproducimos? Produciendo, trabajando, ¿sí? Para el reino de Dios, ¿sí? Y que nosotros tengamos también en el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, y vamos al libro de Timoteo, no traigo esa cita, pero si el Señor me recuerda es porque es para este momento, ¿verdad? Ay. Déjeme encontrar la cita. Dice, yo hasta le puse aquí, 4, primera de Timoteo 4, versículo 13. Fíjese el consejo de Pablo a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Que el pastor y la pastora le está dice, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Le comento que la Biblia dice que leamos, ¿sí? Y no le va a recomendar otro libro. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos preparemos, es importante que nosotros, entre tanto que viene el Señor o nos lleve, nosotros estemos ocupados, trabajando, aprendiendo, ¿sí? Buscando cómo hacer crecer el reino del Señor. A mí me gozo. Ayer lo platicábamos mientras trabajábamos en los materiales, ¿verdad? Me gozo cuando una persona llega y la vemos, a lo mejor, les platiqué el testimonio de un chico que llegó, que venía así todo como rocker, ¿verdad? Su vestido de negro, uñas negras, boca negra, pelo largo, así todo pajoso y cuando Dios lo toca, bueno, él llegó a la iglesia porque le gustó una chica de la iglesia y vino y ahí anduvo con nosotros y de repente llega un joven ya diferente, pelo cortito, sin uñas sin pintar, sin boca sin pintar, arreglado normal, como un joven normal. Y todas, wow, las chicas de ese tiempo, ¿verdad? ¡Qué guapo! Entonces, fíjese, la transformación de una persona. A mí me encanta eso, ver cómo alguien va llegando, a lo mejor con crisis, con problemas de enfermedad, con problemas de, no sé, personalidad. ¿Mande?
identidad exactamente, y ver lo que Dios va a hacer. O sea, eso es precioso y es respuesta de lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Cuántas de las que están aquí pueden decir, yo ya no soy la que empezó cuando me empecé a congregar? Ya no somos las mismas, ¿verdad que no? Ya no. Nos vemos más bonitas, la cara más sonriente, aunque de repente andamos así llorando, pero aún en medio de la tristeza, con un gozo que proviene del Espíritu Santo, que es el gozo de Dios. ¿Sí? Ya la cara ya no se ve tan compungida, maltratada, hasta nos vemos más jóvenes, sí, con más fuerzas como las águilas que correrán y no se cansarán, ¿verdad? Corro, me canso, pero pues que tengo que tener condición física, ¿no? Entonces, qué hermoso es ver que Dios hace que nuestra vida vaya cambiando. Vamos al libro para terminar, le traigo el ejemplo, se lo voy a decir así y se lo voy leyendo. Lucas 21 del 22 al 31. Porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerá a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres, voy en el 26, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, Lucas 21 del 22 al 31. Voy en el 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les digo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Nosotros sabemos que el reino de Dios tiene su tiempo. Uno de los mensajes que Jesús y Juan el Bautista hablaban es: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Es decir, llegó el momento, el tiempo donde nosotros tenemos que buscar del reino de Dios. ¿Sí? Y nosotros sabemos que un día va a venir el Señor y van a suceder cosas como las que acabamos de leer, ¿verdad? Señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, y la gente confundida. Pero nosotros, los hijos de Dios, que nos estamos preparando, no tenemos por qué tener miedo. Al contrario, dice: levanten sus cabezas. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, en el 28. Los hijos de Dios, cuando venga los últimos tiempos, que posiblemente estemos en eso, porque suceden tantas cosas, que la Biblia nos advierte que van a pasar cosas, pero tú y yo no tenemos por qué tener temor, sino confianza. Y dice ahí: erguíos, o sea, estar derechitos y bien parados, firmes, ¿verdad? Bueno, va a venir el Señor, pero el Señor se va a llevar a su iglesia. Entonces no tengo por qué tener temor. No puedo: hermana, ya sabe, por teléfono, ya sabe, es que está pasando esto y aquello, y yo tengo miedo. No puedo tener miedo, tengo que tener fe, confianza. Y dice: erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque la redención está cerca. El Señor va a llevar a su iglesia, el Señor va a guardar nuestra vida y nos estamos preparando para estar en el reino del Señor. ¿Sí? Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos. Y con este versículo vamos a terminar. Hechos 14, versículo 22. ¿Lo tiene? Ándele, así me gusta que me ganen. 14, 22 dice esto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Usted cree que entrar en el reino de Dios todo es miel sobre hojuelas? ¿La vida color de rosa? ¿Verdad que no? Cuando usted esté pasando por tribulaciones, por angustia, por preocupaciones, nosotros tenemos que animarnos y permanecer en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y tenemos que reconocer que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, cuando nosotros estamos en tribulación, en dificultades, en problemas, a veces hay personas que dicen, no, yo ya hasta aquí llegué, ¿verdad? Yo ya no puedo, ya mejor me voy allá, donde antes era más divertido, donde no me pasaba esto y aquello. ¿Sabe qué? Es necesario que pasemos por tribulaciones. No podemos evitar los tiempos difíciles. Lo importante es que sabemos para dónde vamos. ¿Y vamos a dónde vamos? Al reino del Señor. ¿Sí? Pero hay que estar firmes, hay que estar fuertes, hay que estar preparados, como lo decía la semana pasada. Hay que seguir adelante y nunca dar pasos para atrás, ¿verdad? Porque Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado y aquí nos advierte, fíjese en el libro de Hechos, es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos, dígalo conmigo, entremos. Cuando alguien esté en tribulación, dígale, vamos a entrar en el reino del Señor. No importa lo que está pasando, pero Dios tiene cuidado de nuestras vidas, pero vamos a entrar en el reino. Usted misma se lo tiene que decir. A ver, vamos a decirlo a nosotros mismos. Es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aguanta, carnita, aguanta. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque sabemos que tenemos un lugar contigo, Señor. El reino de los cielos, el reino, Señor, de Dios, donde a ti, Señor Jesús, te costó, Señor, enviando a tu Hijo. Y a través de tu Hijo es que tenemos entrada al trono de Dios. Sabemos que pueden venir pruebas, que pueden venir tribulaciones. Quizás algunas de las que están aquí están en tribulación. Quizás algunas de las que no vinieron están en casa por alguna situación difícil. Pero en este tiempo ponemos en tus manos, levanta tus manos, dile, pongo mis tiempos en tus manos, Señor. Mi vida es tuya, Señor, y te pertenece. Y queremos, Señor, que nos ayudes a comprender y a valorar y apreciar lo que tú nos estás entregando. Sabemos que a veces vienen circunstancias difíciles, la necesidad, la falta de trabajo, enfermedades, Señor. Pero tenemos que estar preparados para todo, Señor.
Lo más precioso y lo más hermoso es que tú estés con nosotros y nos ayudes en el ánimo, Señor. Que no permitamos al enemigo que nos oprima, sino que al contrario, que esa tristeza se convierta en gozo. Como dice tu palabra, tú has cambiado mi tristeza en gozo, porque nos ciñes de alegría, Señor. Y queremos orar, Señor, en este tiempo por las personas que están pasando por un mal momento, por enfermedad, por crisis económica, por crisis en lo familiar, Señor, problemas. Señor, oramos que tú ayudes a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Que los enfermos sanen, Señor, que los que tienen necesidad de trabajo encuentren, tú les abras las ventanas de los cielos y que obtengan un buen trabajo. Señor, si hay familias con problemas, Señor, interven. Ven a esta familia, Señor. Yo estoy pensando en una familia, Padre. Y te rogamos, Señor, es nuestro deber como hermanos en la fe, orar los unos por los otros. Oro por esta familia, Señor. Te pido que trabajes en sus corazones, en el matrimonio, para que sus problemas se resuelvan. Que haya perdón, que haya, Señor, ese amor que tuvieron desde el principio. Y yo creo que ese amor tuvo que haber crecido, Señor, conforme pasó el tiempo. Hay hijos, Señor, de por medio que están sufriendo, que están padeciendo. Y, Señor, oramos que tú trabajes en esas familias que están pasando por tiempos difíciles y saques de sus hogares todo pleito, toda contienda, todo problema, Señor, se ha quitado. Y, Padre, oramos porque las familias, Señor, de tu pueblo sea hecha la promesa de tu palabra, que en ti sean benditas cada familia, Señor. Te pedimos bendición para estas familias que representamos todos tus hijos, Señor. Ven, Señor, y entra a nuestra casa. Como mujeres levantamos nuestras manos para decirte, Señor, ven y entra en nuestra casa. Y saca, Señor, toda inmundicia, toda obra de pecado. Señor, limpia nuestra casa y ven y trae tu presencia, tu gozo, tu alegría, tu armonía, tu bondad, tu bendición, Señor, sobre nuestras casas. Señor, y como dice tu palabra, todas las cosas vendrán por añadidura. Y, Padre, en cuanto a esta escritura, nos alineamos a ti, Señor. Hemos oído en esta escritura que primero es el reino de los cielos. Primero es tu reino, Señor. Primero es tu reino, Señor. Alineamos nuestra vida a tu reino. Te pedimos perdón, Señor, por anteponer cosas antes que a ti, Señor. Te pedimos perdón y ayúdanos a ordenar y organizar nuestras actividades, nuestros compromisos, Señor. Sabemos que el trabajo, Señor, es necesario, pero también, Señor, a veces el trabajo se vuelve en un ídolo, Señor. Te pedimos perdón por ello, Señor, porque tú no quieres idolatría, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que traigas el orden, Señor, correcto en cuanto a los trabajos, en cuanto a los paseos, las diversiones, Señor. Vienen vacaciones, Padre, y las vacaciones también tú vas incluido en nuestra vida, Señor. Que donde quiera que vayamos, tengamos un tiempo de buscarte a ti, de orar, de que tú vayas con nosotros donde quiera que vayamos. Que donde quiera que vayamos te busquemos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dado un lugar importante allá en el cielo, que es tu reino, Señor. Padre, queremos permanecer firmes buscándote a ti, Señor, con esa gracia, con ese amor, Señor.
con esa disposición en nuestros corazones. Ayúdanos a organizarnos para que todo lo que tenemos que hacer salga, Señor. Y te damos las gracias, Padre. Si alguna de tus hijas está batallando en algo que no mencioné, Señor, yo te ruego que intervengas, que traigas sanidad, que traigas libertad, que traigas bendición, Señor. Que sigas haciendo tu obra en nosotros. Señor, queremos seguir trabajando en tu obra, Señor, porque todo lo que hacemos es para ti, Señor. Todo evento es para darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, para compartir de tu existencia, Señor, de tu presencia, de los milagros y las maravillas que haces tú, no nosotros, Señor. Queremos que las personas que vengan a este lugar puedan sentir tu amor, tu presencia y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros. Sabemos que la buena obra que has comenzado, tú la seguirás perfeccionando hasta el último de nuestros días, Señor. Y entre tanto que tú vienes, Señor, queremos estar leyendo tu palabra, Señor. Queremos estar preparándonos en las enseñanzas y la exhortación, Señor. En cuanto a la exhortación, Señor, oro que cuando es necesario hablar de corregir, Señor, las personas podamos todas soportar, Señor, la corrección, la exhortación y no salir huyendo, Padre. No salir huyendo de este lugar o no tener el pensamiento de decir ya no quiero venir a este lugar. Señor, que tengamos un corazón dócil, enseñable, Señor, dispuesto a ser corregidos, Padre. Y que haya ese amor, ese respeto, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros cada día en nuestras vidas, Señor. Que todo sea bajo tu mano, Señor, bajo tu gracia y tu amor, Señor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas y te amamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú eres el que nos hablas. Gracias por cada mensaje, Señor, que se imparte en este lugar. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.